Queridos amigos, vamos a visitar los jardines de la granja, de los reales sitios, unos jardines por los que nos hemos paseado, quizá os habéis paseado muchas veces, mirando esas esculturas, mirando las fuentes, quizá criticándolas, porque claro, el rococó es un estilo que ahora mismo no está precisamente de moda, y no entendiendo muy bien a qué se debe o quién hizo o por qué se hicieron estas esculturas, estas fuentes de esta manera. Los jardines de la granja se consideran jardines herméticos o jardines mistéricos, que es así como se llaman, y para mí son de los más bonitos de España. Cuando escribí mi libro Locos de la Historia, dediqué un enorme capítulo que prácticamente ocupa, pues yo diría que la mitad del libro, a la figura de Felipe V y su locura. Leyendo sobre él, descubrí a Isabel de Farnesio, la que fue su segunda mujer. Una mujer muy denostada por los historiadores y desde luego por sus contemporáneos. Y sin embargo, leyendo sobre ella, me hice súper fan. En realidad se atribuye a Felipe V el diseño, la creación de estos jardines, pero no es cierto. En realidad se deben a Isabel de Farnesio. Se dice de ella que es perversa, glotona, vanidosa, coqueta, ambiciosa. Me refiero a Isabel de Farnesio, la segunda mujer de nuestro Felipe V, nuestro primer rey Borbón. Y sin embargo, no solamente Felipe V le debe la vida y la dignidad, y que no se aprovecharan de él y de su terrible, vergonzosa, denigrante enfermedad, sino que debemos a Isabel de Farnesio un legado artístico y cultural formidable, porque posiblemente haya sido la reina más inteligente y más culta que ha tenido España. Lo que pasa que España ha tardado mucho tiempo en reconocerlo. Isabel de Farnesio reina en una España dominada entre dinastías y gobernó además al lado de un hombre al que conoció ya enfermo, con el que vivió fases de psicosis, de trastorno bipolar gravísimos. Como he dicho, Isabel de Farnesio es una de las coleccionistas de arte más fascinantes de la primera mitad del siglo XVIII. Ella pertenecía a una familia, la familia Farnese. Quizá podéis recordar el Toro Farnesio, el Hércules Farnesio, el Palacio Farnesio, si habéis estado en Roma. Todo proviene del legado de esta familia, la familia de Isabel. Nuestra reina es digna heredera de su legado familiar. Ella no solamente compra obra del Renacimiento, obra del Barroco y también obra clásica, puesto que todas las esculturas griegas y romanas, etruscas, que hay en el Museo del Prado actualmente, pertenecían a la colección de Cristina de Suecia e Isabel de Farnesio. Las compra, y no solamente eso, sino que las da a conocer a la gente, cosa que no se había hecho en la realeza española hasta ese momento. O sea, no solamente colecciona, no solamente organiza el montaje de estas colecciones, sino que invita a la gente corriente a conocer, a verlas y a cultivarse, cosa que nunca se había hecho en la realeza hasta ese momento. Isabel nace en Parma en 1692, es decir, casi finales del siglo XVII. Es huérfana de padre, se queda sin padre siendo muy joven y la madre, que es una neoburgo, vuelve a casarse con el que había sido o era el hermano de su padre, es decir, con su tío. Su padrastro, que la adoraba, se ocupó de que Isabel tuviera una educación exquisita. Isabel de Farnesio tiene 22 años cuando se casa con Felipe V. Entonces él ya estaba enfermo, ya había dado muestras de lo que entonces se llamaba achaques de melancolía. Para la época,
El casamiento con 22 años para una mujer es un casamiento bastante avanzado, ya que normalmente los matrimonios se concertaban siendo los futuros contrayentes casi adolescentes. Corre el año 1714, el barroco francés ya apunta maneras de rococó, es decir, de una tendencia que rizaba el rizo del barroco, a más y a más. Y nuestro rey, el primer Borbón, nieto del flamante rey Sol, se ha quedado viudo ese mismo año. El que fuese llamado Felipe el Animoso, porque le encantaban las batallas y era buen guerrero y era buen estratega en lo que a guerra se refiere, ahora, a raíz de la muerte de María Luisa, habiendo dado ya señales de síntomas de melancolía y de profundas depresiones antes, pero a raíz de la muerte de su primera mujer, de la que dependía muchísimo, entra en una profundísima depresión. Como digo, no es la primera vez. A decir verdad, los trastornos habían comenzado durante su infancia. De pronto y sin aviso previo, el rey perdía el conocimiento. Tales desmayos eran legado de su abuelo, el rey Sol, Luis XIV. El rey Sol intentaba en su correspondencia calmar al joven nieto y le escribía de esta manera: «Tus desmayos son incómodos», le dice, «pero no son peligrosos y no alteran el fondo de vuestra salud. Pensad en ellos lo menos que os sea posible y no hagáis nada para curarlos». El consejero íntimo de Felipe V, en cambio, no está de acuerdo con la ligereza del monarca francés ante el tema. Louville, que así se llama este hombre, le escribe en una carta: «Me inquieta mucho la salud del rey. Los desmayos le tienen sumido en una profunda melancolía. Algunas veces hasta le dificulta la respiración. Me ha dicho que desde que tuvo el sarampión nunca se ha sentido bien completamente, que siempre tiene la cabeza pesada. Yo lo atribuyo a la falta de ejercicio a la que está habituado y, sobre todo, lo atribuyo a la falta de la reina». Este dato es muy importante porque, según Louville, el rey sufría por no tener al lado a su mujer. Y escribe así al rey Sol: «Los vapores del rey nos causan un apuro indecible. Dice que siempre teme que va a morir, que siente la cabeza vacía como si le fuera a estallar. Está ahora mucho más taciturno que antes. Querría estar siempre encerrado y no ver a nadie más que a un reducido número de personas. Había que buscarle urgentemente una mujer y aquí entra en juego la princesa de los Ursinos». ¿Quién era realmente la princesa de los Ursinos y por qué aquí, que voy a hablar de Isabel de Farnesio, es tan importante? La princesa de los Ursinos es una especie de cuidadora que el rey Sol manda a España junto a su nieto cuando éste, siendo muy joven aún, iba a tomar posesión de la corona de España. Ella es una mujer de armas tomar, se hace con el poder inmediatamente, tiene un carácter, podríamos decir, del demonio y somete a todo el mundo con comentarios muy hirientes y, sin embargo, al rey le hace muchísimo la pelota. De manera que genera una gran dependencia del rey de ella, hasta el extremo de que tanto el rey como su primera mujer, María Luisa, dependían tanto del criterio de la princesa de los Ursinos que le preguntaban todo, le comentaban todo, incluso aquellos temas que pudieran surgir entre sus intimidades sexuales. La princesa de los Ursinos manda muchísimo en el momento en el que Isabel de Farnesio entra en juego. El rey enviuda de su primera mujer y aquí entra en juego la princesa de los Ursinos. Siendo viudo el rey, era la única con la que éste admitía pasear por las noches, jugar al ajedrez, cenar en su pequeño gabinete. Era su confidente más cercana y era de armas tomar. Se había hecho dueña del palacio, era temida por todos, dada su cercanía a la vulnerabilidad del rey. Con el resto de la gente era tirana, mordaz, todo lo veía negativo, todo lo criticaba y sometía a las personas a través de comentarios francamente hirientes.
Azares de la vida, es precisamente la princesa de los Ursinos la que recomienda al rey la candidatura de Isabel de Farnesio, mujer o princesa a la que no conoce, pero que considera que le conviene al rey porque ya se ha escrito con los embajadores que la conocían y que la describen, como voy a relatar más adelante. La aspirante a sustituir a la difunta no es una mujer demasiado importante en lo que al linaje real se refiere. Sin embargo, aporta algo que Felipe V no se resigna a haber perdido durante la Guerra de Sucesión. La novia viene pertrechada con la posibilidad de recuperar las comarcas de Parma y Toscana, localidad de la península itálica que el monarca había perdido en la Guerra de Sucesión al trono español. Además de estas razones, el rey se declina por Isabel, a la que naturalmente no conoce ni ha visto jamás, porque de ella se cuenta, o al menos le cuenta, la princesa de los Ursinos, que es una muchacha sencilla, dócil, de carácter dulce y manipulable, sin hiel, toda corazón, dispuesta a seguir los consejos de quien favoreciese su matrimonio, y se dice que ha sido educada en un granero de palacio y que no sabe más que coser. Ya, porque la verdad es que Isabel de Farnesio es la princesa más culta de Europa, solo comparable a la ya difunta Cristina de Suecia. Habla y escribe a la perfección italiano, alemán, latín, francés. El español lo aprende inmediatamente. Ha estudiado retórica, geografía, historia y filosofía, pero sobre todo es muy aficionada y experta en arte. Pintura, escultura, arquitectura, literatura y danza. Ella misma pinta y dibuja muy bien. Debido a su enorme afición por las artes, deja un legado en España de una biblioteca de 4.000 libros, de toda la colección de escultura romana que fuese de Cristina de Suecia, que consigue comprar y que actualmente está en el Museo del Prado, innumerable cantidad de pinturas que actualmente también están en el Museo del Prado. Todo eso se lo debemos a Isabel de Farnesio. Su fabulosa inteligencia hace de ella una mujer decidida, que tenía las ideas muy claras y con una capacidad impresionante para ser la compañera perfecta de Felipe V, por razones que luego veremos. Para que te hagas una idea de la envergadura y carácter de Isabel de Farnesio, déjame que te dé solo unas pinceladas de la estrategia que diseñó justo antes de verse la cara con el rey, mientras venía a España para casarse. De entrada, se hizo esperar. En lugar de viajar en barco para llegar más rápido, decidió viajar por tierra. Los españoles desesperados se preguntaban a qué se debía esa poca prisa en reunirse con su futuro consorte, porque al día solamente viajaba durante 3 o 4 horas. La razón por la que había decidido ir por tierra era para hacer un alto en el camino antes de llegar a España y verse con su tía carnal, viuda de Carlos II, llamado el Hechizado, que le contó un montón de cosas interesantes sobre la corte española y la previno de la princesa de los Ursinos, que era quien la había desterrado, por lo tanto la tenía una manía horrorosa. Así que Isabel entra en España tomando la decisión de quitarse del medio como fuese a la princesa de los Ursinos. Ambas se ven en Jadraque, donde la princesa de los Ursinos le lleva un traje de novia y nada más verse, la princesa de los Ursinos intentó humillar a Isabel de Farnesio por su aspecto físico. Parece ser que era una mujer agraciada. En cualquier caso, la princesa de los Ursinos utilizó sus tácticas, sus críticas, sus vejaciones architípicas y su manipulación para intentar someter a la joven. La joven, ni corta ni perezosa,
la echó de ahí inmediatamente, y no solo eso, no es que la echara solamente de jadraque y dijo que el traje de novia que le había llevado no se lo pensaba poner, sino que la desterró de España sin darle tiempo ni siquiera a recoger sus cosas de palacio. El rey no quiso intervenir porque por entonces estaba enfermo y era pusilánime, y admitió que se echara de España a la que había sido su confidente y dueña en parte de su voluntad hasta ese momento. Isabel de Farnesio supo acompañar a Felipe V en su locura, frenando parte de sus desmanes, aguantando lo indecible, protegiéndole de los que intentaron beneficiarse de la debilidad del monarca, asumiendo papeles muy acertados de gobierno, pero haciendo creer que era el rey quien tomaba las decisiones. Fue una madre extraordinaria que dio al rey nada menos que 7 hijos, a los que colocó divinamente, uno de ellos, Carlos III. Cuando se ven por primera vez el día de la boda, él tiene 31 años y ella es 9 años menor. Desde el momento en que se encuentran, permanecerán inseparables durante 32 años hasta la muerte del rey, que por cierto murió en los brazos de su esposa. Resulta divertido los comentarios que hacen todos aquellos que la van conociendo mientras se hace su viaje de venida a España, porque se detiene en muchos sitios donde la acogen con mucha pompa y mucho boato, dado que va a ser la futura reina de España. Y entonces van escribiendo a Felipe V cartas de cómo es físicamente la mujer. Os leo una carta de estas. Es alta y bien formada. Me parece que a vuestra majestad le puede gustar, aún no siendo bella. Tiene buen aire y unos ojos con cierta espiritualidad. Sin duda, la viruela le ha quitado algunos de los encantos. Eso significaba en lenguaje corriente que no era contrahecha, pero que no era del todo bonita. El príncipe de Mónaco, que tuvo el gusto de compartir con ella unos días viviendo en su palacio, confirma y completa estas impresiones. La futura reina no es alta ni baja. Tiene una talla que me parece muy proporcionada. Su cara es más bien larga que ovalada, llevando en ella señales de viruela. Y no solo señales, sino algunas cicatrices, como si fueran especies de costuras. No es, sin embargo, desagradable su rostro. Los defectos se compensan con la gracia infinita que hay en el conjunto de su cabeza, noblemente plantada, con los ojos azules, que sin ser muy grandes son brillantes y muy expresivos. La boca es bastante grande, por ella deja ver, cuando ríe, unos dientes muy bonitos, y siempre muestra una de las más amables sonrisas que yo haya visto. No es este el solo atractivo de su boca. Sale de ella una voz encantadora y expresiones llenas de exquisita cortesía. Ama apasionadamente la música, la conoce perfectamente y la acompaña divinamente al clavicordio, pero canta poco, porque como ella misma me ha hecho el honor de decirme, la voce è troppo debole. A los demás talentos se une el pintar muy bien. Creo que tendría bastante ingenio para copiar del natural y para hacer caricaturas si eso le interesase. Parece de humor alegre, le gusta, se dice, montar a caballo y lo hace con atrevimiento. La caza es uno de sus placeres y, según me ha dicho, tira regularmente al vuelo. La verdad es que los retratos que nos han llegado de Isabel de Farnesio y que se conservan en el Museo del Prado responden aproximadamente a esta descripción. Así que puedes entender cómo Felipe V, puestos a elegir entre la princesa de los Ursinos y esta maravilla que se le venía encima, pues no dice ni pío cuando la maravilla destierra a la de los Ursinos inmediatamente nada más conocerse.
dicen los cronistas del altercado entre la princesa de los Ursinos e Isabel de Farnesio, que la Farnesio había salido triunfadora y que Felipe V jamás se atrevería a contrariarla. Pues a la vista de las cartas recibidas y de las impresiones recibidas por todo aquel que la había conocido, el rey no tenía más deseo que poseerla. Y San Simón, por ejemplo, que es muy formal, lo dice de esta manera. En el momento en el que se ven las caras, dio el rey la mano a la reina, la llevó a la capilla donde se celebró el nuevo matrimonio y de allí directamente a la habitación para meterse inmediatamente en la cama antes de las 6 de la tarde, levantándose solo a la misa de la medianoche para volver a la cama después y no levantarse durante todo el día siguiente. En casi todos los archivos que hay de los ministros, cronistas, etcétera, de Felipe V en ese momento, está el de Michelet, que era una persona muy cercana al rey y estaba siempre, por tanto, muy bien informado de lo que allí acontecía. Michelet pues esboza un retrato bastante, hoy podemos considerarlo gracioso, pero vamos, bastante exacto parece ser, de la lubricidad en la afición por el sexo de Felipe V. Lo dice así: el sexo lo anulaba todo en él. Hizo el marido más asiduo, el más marido que jamás se haya visto, implacablemente sujeto a las exigencias amorosas. No había que ser profeta, por tanto, para predecir que el rey estaría a merced de quien supiera agasajar sus sentidos y quien supiese tenerlo cerca al lado de la cama. La pobre Isabel de Farnesio, por muy reina de España que empezase a ser, se encontró con un Felipe V, un marido que distaba mucho de ser lo que cualquiera podría desear. Le describe de esta manera San Simón: un rey solitario, devoto, devorado por los escrúpulos, tímido, obstinado, perezoso de espíritu, contento de llevar la vida más triste, más monótona del mundo, más igual todos los días, sin pensar nunca en variarla, ni en dar a su melancólico humor otra distracción que la de las monterías. Que el rey no quisiera vivir en la casa de los soberanos, no quisiera ver a sus hijos, no quisiera acudir a los actos de gobierno, era una cosa gravísima. Pues muy bien, en ese estado es en el que Isabel de Farnesio se encuentra al que va a ser su marido. Pero lejos de amedrentarse, Isabel de Farnesio lleva los asuntos de la corte y eso no gustó a sus contemporáneos. De ella se dice que en el momento que llega a la corte se convierte en una padrona dispótica. No hace falta traducir este término, pero resulta que era interesante que el rey no estuviera bien, porque no estando bien se le podía manejar y manipular, y se encontraron con que su esposa no permitía tal cosa. Nada más conocer a Felipe V, Isabel se da cuenta de que el rey necesita, y no solamente necesita, sino que quiere ser gobernado, y que si no se ocupaba ella, se iban a ocupar terceros. Y esto podía perjudicar enormemente no solo al rey, sino a la futura descendencia que tuviese con él. Por lo tanto, antes de que se ocuparan otros, decidió ocuparse ella, que estaba espléndidamente capacitada para hacerlo. Felipe V generó una dependencia brutal de Isabel que le ponía los pies en la tierra y le hacía reaccionar. No la abandonaba en ningún momento. Despertaban a la misma hora, desayunaban juntos,
El rey se levantaba primero y después de vestirse volvía con la reina, mientras ésta estaba todavía en la cama. Cuando la reina se levantaba, iban juntos a la capilla y comían al volver de misa. Terminada la comida, conversaban, hacían oraciones hasta la hora de la caza, donde no iban el uno sin el otro. Así se pasaban el día hasta las 9:30 de la noche, hora en que les servían la cena. Acabada la cena, traía su ministro los despachos, trabajaban ambos juntos, Isabel y Felipe juntos, hasta las 11:15, entonces se acostaban, siempre en la misma cama. Cuentan los cronistas que los esposos se abandonaban en muy pocos momentos y cuando uno de los dos iba a confesar, se daba prisa en hacerlo para volver inmediatamente con el otro. Se dice en una de las crónicas, si yendo juntos ella se quedaba 2 pasos atrás, él se volvía y la esperaba. Ni día ni noche había un aparte. En el año 1720, es decir, 6 años después de la boda con Isabel de Farnesio, el estado anímico de Felipe V es tan deplorable que está deseando él mismo abdicar porque no se siente capaz de reinar. Es ese año en el que en los terrenos de Balsaín, zona que había conocido cazando previamente, decide hacer su palacio donde se va a retirar. En 1720 es, por tanto, cuando empiezan las obras de palacio y el rey planifica abdicar en su hijo Luis 4 años más tarde. Mientras el palacio se va haciendo, las crónicas de la salud mental de Felipe V van de mal en peor. Se cuenta de él, y lo leo textualmente. Felipe V paraba 2 veces diarias y pasaba de los brazos de su mujer a los pies del confesor. Por entonces no era más que un despojo humano. Bajo la influencia de los excesos se le debilitaba su razón. Y llegó a creerse tan grave su estado que se pensaba que no cabía otro remedio más que la sucesión. El 4 de octubre asaltó al rey una negra melancolía con la que se creyó que iba a morir de un momento a otro. Las instancias del confesor y del médico, las reflexiones, no surtieron ningún efecto. Se imaginaba, y aún hoy sigue creyéndolo, que al salir a caballo el sol le hacía daño en la parte de la cabellera donde siente el mal. A todas las razones que la reina le oponía, contestaba que le entristecía mucho no ser creído, pero que su próxima muerte lo justificaría. Como en este momento no quería interrumpir sus cacerías, pues parecía que era lo único que le animaban, lo encaramaban en un caballo, pues él era incapaz de subir sin ayuda. Lejos de mejorar, la situación iba empeorando, y Felipe V no hablaba más que de hacer testamento, en el que habría de testimoniar en primer lugar y sobre todo su amor por la reina, que era la única que lo sacaba de aquel deplorable estado. En 1721, San Simón va a ver el Palacio de la Granja, la evolución de las obras, la evolución del jardín y traza un croquis del estado del rey con su habitual talento. Leo textualmente: cuando al llegar hice una reverencia al rey, me impresionó tanto que me costó gran esfuerzo serenarme. No vi en él ni vestigios del duque de Anjou. Tenía la cara demacrada y descolorida. Estaba encorvado, reducido de estatura, tenía el mentón saliente, arrastraba los pies al andar, y eran tan oscuras sus palabras y su aire tan bobo que yo quedaba confuso. Veía la casaca sin dorados que no realzaban su cara ni su continente. Llevaba una peluca raquítica caída hacia atrás y el cordón azul sobre la casaca. El rey no abandona a su mujer. Duermen juntos hasta las 9 o 10 de la mañana. Rezan juntos y juntos van a misa. Después de misa juegan al billar sin separarse ni una sola vez. Hacen alguna lectura piadosa juntos y comen juntos. Después de comer, juegan al croquet, van de paseo, vuelven a leer, se ocupan de algunas acciones piadosas juntos, cenan juntos y todo lo hacen juntos.
Por eso, juntos deciden que el rey abdique en favor de su hijo Luis I, que por cierto duró muy poco en el trono, y ambos firman y escriben lo siguiente: os sorprenderá, quizá, el saber que hemos abdicado y que nos retiramos de este mundo corrompido. El lugar al que se retiran es precisamente el palacio de la Granja de San Ildefonso. En este momento Felipe tiene 40 años e Isabel 31. El palacio no deja nada más que llegar al confesor y a un par de personajes más, y la reina se lleva solamente a 3 o 4 de sus damas, pertrechados exclusivamente de una pequeña corte, dispuestos a disfrutar de la paz, de la tranquilidad, de esos jardines, de esos paseos, de la caza, de montar a caballo y de vivir una vida tranquila. Sin embargo, Luis I, el heredero, solamente puede reinar 8 meses y se dice que durante la estancia en la granja Felipe V se dedicó exclusivamente a cumplir con su deber conyugal sin tregua ni descanso. Su otra pasión, la única otra que tenía, era la montería, la caza de todos los animales, tirando lo mismo a ciervos, jabalíes, corzos, que a lobos, tejones, zorros, una carnicería de la que no se libraba ningún animal por inofensivo que fuese. El duque de Saint-Simon, que es un cronista magnífico, dice que en ninguna de sus residencias tienen los reyes habitaciones separadas, utilizan las mismas piezas, las mismas sábanas, una misma mesa para usarla juntos, y sin separarse sus ocupaciones son idénticas. Solo para funciones cortas, raras o indispensables se abandonan, y si hay que decirlo, sus sillicos están en el mismo sitio. Por sillicos se refiere a los orinales. Y continúa: padecieron alguna vez fiebres los dos y no se les pudo persuadir de separar su lecho, ni aun para poner otra cama al lado de la primera. Estuvo el rey gravemente enfermo y la reina siguió acostándose a su lado. Siempre frente a frente salían en una gran carroza. A las 8 de la mañana, el ayuda de cámara y la nodriza de la reina, que disfrutaban el privilegio de penetrar los primeros en el dormitorio de los reyes, les llevaban huevos frescos. Después del desayuno se echaban unas mantas sobre los hombros y el rey entre almohadas y la reina incorporada pasaban gran parte de la mañana leyendo o charlando juntos. Poco antes del mediodía salía el rey de la cama y pasaba a la pieza inmediata seguido de 2 criados encargados de vestirlo. Oían misa sin salir de sus habitaciones y poco después le servían la mesa. Habían de estar presentes en las comidas los 2 médicos, los primeros cirujanos y el boticario de su majestad podían dejar de asistir. El rey comía mucho, nunca se servía menos de 15 platos, siempre los mismos y muy sencillos. En sus desplazamientos siguen sus majestades aproximadamente la misma vida, distribuyen el año en varias residencias. De todas ellas, la granja es su lugar favorito. Las crónicas cuentan que allí proyectó Felipe la fundación de su residencia favorita. Quiso cubrir aquel suelo ingrato de espesa selva, de bosquetes olorosos, de suntuosas fuentes, y poco tiempo después, lo que era un desierto, se cubría con una nueva fisonomía. A los jardines de la granja se les ha llamado alguna vez el Versalles español y en efecto tiene bastantes analogías, singularmente por las fuentes, la abundancia de agua, los pilones de mármol, los bosquecillos misteriosos, los laberintos sin fin. Felipe V y toda la corte de España pasa parte del verano en la granja.
A partir del año 1727, la salud mental del rey empeora gravemente, entrando en profundo estado de depresión y altercados de periodos maníacos, donde se exaltaba muchísimo, quería vivir por la noche, dormir por el día, quería montar los caballos de los tapices, abría todas las ventanas en invierno durante la noche, no quería cambiarse de ropa, no quería que nadie le peinara ni le cortara las uñas, y la reina aguantaba todo eso estoicamente. En este tiempo, la que reinó realmente fue ella, siempre disimulando detrás de su marido, al que protegía ardientemente de todo el intento de abuso de las personas que estaban cerca. El rey ya no vestía nada más que con una camisa de la reina, pues estaba convencido de que la ropa se la habían envenenado y no se ponía nada pegado a la piel que no perteneciese a su mujer. Todas las imprudencias se las detenía la reina diciéndole que como persistiera en esa actitud ya no dormiría más con él, y entonces él ante eso se replegaba y más o menos obedecía. A consecuencia de las múltiples tentativas para escaparse del palacio, se cambiaron varias veces las cerraduras. No se admitía a nadie en su presencia sin autorización especial. Los guardias tenían orden estricta de impedir que con ningún pretexto saliese el rey del palacio de la granja. Y ella fue la encargada, disimulando siempre detrás de su marido, la que dirigía y autorizaba los actos públicos con un facsímil de la firma del rey, mientras la pobre reina aguantaba el que Felipe V montara en cólera cada vez que le venía en gana o le daba la vena. Y ella en ese momento se plegaba con aparente docilidad porque sabía manejar como nadie esos momentos de furia. Las personas que estaban cerca confirman que el rey pegaba frecuentemente a la reina, pero también lo hacía con su confesor y con su médico. Y se cuenta en las crónicas, los cabellos salían por debajo de la peluca que siempre llevaba puesta. Las uñas de los pies le incomodaban y le estorbaban al andar. La suciedad en la que estaba sumido era horrible. Se mordía el brazo porque se creía muerto y se preguntaba por qué no lo habían enterrado ya. Solía decir que le faltaban los brazos y las piernas. Tenía extraños caprichos tales como el mandar abrir las ventanas en días de hielo o envolverse en mantas y tener la habitación herméticamente cerrada en verano. Resultaba esto de un calor insoportable, que por otra parte no parecía ser lo más incómodo que la propia suciedad en la que estaba inmerso. Siempre tenía fuera del lecho una pierna hinchada que movía incesantemente. Cuando no se creía muerto, se temía envenenado o convertido en rana. Lanzaba entonces gritos horribles. Durante la noche despertaba a todos los del palacio. Pero cuando hablaba de negocios con el enviado de Francia, razonaba entonces ligeramente y su memoria, siempre exacta y precisa, asombraba a los interlocutores. Cuidando de su salud, día y noche la reina apenas dormía 3 horas. En 1731 se escribe de él: Felipe iba siempre deplorablemente mal vestido. Hacía un año que no se cambiaba de traje, así es que sus vestidos se caían a jirones, especialmente los calzones, que llevaba descosidos desde la cintura hasta abajo. De muy poco le servía esta prenda, al menos en movimiento se le veían los muslos. Hubo un tiempo en que la ayuda de cámara le arreglaba estos calzones, pero había dejado de hacerlo. Tampoco la reina conseguía convencerle de que se vistiera de otra manera. Algunas veces, cuando se dirigía a la mesa, le sujetaba a la reina con alfileres los harapos del citado calzón, y él era a la única persona a la que le dejaba acercarse para hacerlo. La sangre fría que la reina demostraba entonces era inconcebible. Su manía persecutoria no desaparecía. Con las uñas duras y cortantes se desgarraba la piel y después pretendía que alguien le había herido durante un sueño. En otras ocasiones aseguraba que allí, alrededor de la cama, había escorpiones que le picaban. Nunca abandonó las prácticas religiosas ni los deberes conyugales con la reina.
En 1746 por fin muere Felipe en brazos de la reina y, obedeciendo sus últimas voluntades, es enterrado en la colegiata de San Ildefonso. Isabel de Farnesio sobrevive a su marido 21 años viviendo en San Ildefonso. ¿Por qué creo yo que Isabel fue una compañera espléndida para Felipe V? Pues hay una estampa realizada en 1715, es decir, un año después de casarse, donde se ve a la reina de España, Isabel, ataviada con ropa de caza. Resulta que a la reina le encantaba cazar, que era el pasatiempo favorito de Felipe V. Su anterior mujer odiaba la caza porque se casaron muy jóvenes y ella estuvo enferma siempre, con lo cual nunca iba a cazar. Pero llega Isabel de Farnesio y lo primero que hace es encargarse atavíos y trajes de caza para acompañar al rey. En el momento en que Isabel llega a España, el rey se vuelve a animar y vuelve a desempeñar y vuelve a hacerse cargo de los asuntos de la corte y del gobierno de España. Pero además es una reina que pinta, es una reina que a lo largo de su vida va a acumular una biblioteca excelente. En su ajuar de novia pues trae lo que traen las reinas normalmente, trajes, joyas, vajillas, pero también trae libros. Aparte de libros de religión, el grueso de la colección que ella aporta consigo son libros de historia, de diplomacia, de gobierno de las naciones, porque ella va a tener la tarea de gobernar y desde bien joven está preparada para ello. A lo largo de su vida en España llega a conseguir una colección de 4.000 libros que están actualmente en la Biblioteca Nacional. Como digo, en cuanto la reina entra en España, consigue que Felipe V vuelva a asumir sus cargos políticos, sus cargos de gobierno, y además ella también le da una vuelta a los sitios reales, a los palacios donde vivía el rey. No por cuestiones estéticas exclusivamente, sino porque comprende que los lugares donde vive el rey son lugares de representación y que tienen que estar dignamente presentados de alguna manera. El palacio es una muestra del buen gobierno y del poder del rey, que tiene que ser espléndido. Además, Isabel consigue algo que Felipe V había perdido, y es que vuelva a dialogar con sus hijos, dado que anteriormente se encerraba y no quería ver absolutamente a nadie, ni siquiera a sus propios hijos. Al adecentar, al arreglar los sitios reales, va a conseguir que se conviertan en un referente de buen gusto para toda Europa, porque trae a los mejores artistas de Europa, italianos y franceses, para hacer de esos lugares exquisitos y un modelo a seguir para los demás. Con ello intentaba también mitigar las crisis de melancolía, las crisis depresivas que tenía Felipe V. De hecho, traslada a toda la familia real en un momento dado a Sevilla pensando que las condiciones climatológicas sevillanas favorecerían la salud del rey. En la granja particularmente lo que intenta es conseguir que su marido vuelva de alguna manera a recordar sus espléndidos momentos donde fue muy feliz en el Palacio de Marly, porque se dice que se parece mucho a Versalles y tiene cosas versallescas, pero sobre todo la granja de San Ildefonso, la concepción del jardín, se parece al Palacio de Marly, donde Felipe V había pasado años muy felices en su infancia. Todo eso lo hace Isabel para que, no solamente para recibir protocolariamente a los que pudieran llegar, puesto que cuando construyen la granja está ya Felipe muy enfermo y de hecho se quiere retirar ahí, sino que para al pasear con él pudiera él animarse viendo cosas que venían de sus orígenes, de su país, de sus raíces. Cuando hacia 1740 las crisis del rey se hacen más acuciantes, la reina entonces hace lo único que puede. Intenta adecuar la vida a la mayor normalidad posible, celebrar el bautizo de sus primeros nietos y dar la impresión de una normalidad que realmente de puertas adentro no existía.
Además, Isabel consigue que todos sus hijos, 7 hijos, consigan unas alianzas matrimoniales espléndidas, razón por la que es tan denostada por los historiadores. Y sin embargo, era su trabajo, era lo que tenía que hacer. Tenía en definitiva que recuperar para España reinados que había perdido y alianzas que podían ser beneficiosos para su país. Pero además es una madre devotísima. Cuando el que sería nuestro futuro rey, Carlos III, se hace rey de Nápoles, pues su madre, Isabel, le escribe todos los días hasta 2 y 3 cartas, en plan mamma italiana. Esto también es muy ridiculizado por los historiadores y, sin embargo, yo como madre es que lo entiendo perfectamente. Era una mujer que amaba a sus hijos, que conocía muy bien las artes del gobierno y que simplemente aconsejaba a su hijo, que se había ido a Nápoles siendo muy joven, pues le aconsejaba continuamente lo que tenía que hacer. Cuando en 1746 el rey por fin muere, la reina, después de un montón de intrigas y pasarlo fatal, pasa a vivir a la granja de San Ildefonso. Corre el reinado de Fernando VI, hijo de la primera mujer con Felipe V, y la reina Isabel de Farnesio va a vivir de alguna manera desterrada en la granja desde 1746 a 1759. Durante estos años la reina no se queda de brazos cruzados, arregla el Palacio de la Granja, arregla todavía mejor los jardines, arregla la colección y mantiene una correspondencia muy, muy exhaustiva con cada uno de sus 7 hijos. Y la granja se convirtió en el epicentro de un montón de noticias, de recepción y adecuación de obras de arte, de libretos musicales y de un gran progreso cultural en muchísimos sentidos. Pero lo que nadie se esperaba es que a la muerte de Fernando VI, que padecía los mismos problemas de salud mental de su padre, Isabel volvería a la corte y volvería a reinar. Mientras su hijo, el que será Carlos III, está viniendo a España desde Nápoles, decide que su madre gobierne mientras él está de viaje. Isabel de Farnesio, la reina, era ya muy mayor, pero su capacidad para gobernar había permanecido completamente intacta. Durante este tiempo acondiciona los aposentos reales y le deja perfectamente preparado toda la corte, todos los palacios, todos los sitios reales a su hijo Carlos III. Durante su vida hoy sabemos que ella se rodeó de los grandísimos artistas, incluso en el arte de la música. Ella es la que trae a España a Farinelli, el músico que acompaña al rey, y además de eso trajo a grandes compañías de teatro. Pero además Isabel de Farnesio pintaba maravillosamente bien. Como madre inculca el amor por las artes a sus hijos. No olvidemos que Carlos III, estando en Nápoles, es el que descubre Pompeya, el que organiza un museo para que la gente pueda ir y aprender de los restos arqueológicos. Sus hijos aprendieron de su madre el arte de patrocinar a algunos artistas. Sin duda, el Palacio de la Granja de San Ildefonso es la mejor muestra de lo que consiguió Isabel de Farnesio. Al principio se trataba de un palacio modesto, simplemente para alojar a los reyes, pero cuando muere Luis I, entonces el rey tiene que volver a asumir los cargos de gobierno y acondicionan el Palacio de la Granja para que, más allá de un alojamiento o residencia real, se convierta en un centro de gobierno. Es entonces cuando decoran el Palacio de la Granja con el debido respeto y magnificencia.
Isabel de Farnesio entonces empieza a llamar a los mejores artistas, escultores, diseñadores, ingenieros del momento y a comprar colecciones de arte, entre otras la de Cristina de Suecia, las esculturas de Cristina de Suecia que hoy se encuentran en el Museo del Prado. Sabemos que Isabel de Farnesio interviene personalmente en las obras. Escribe a su madre diciendo que está muy contenta porque ha conseguido que el arquitecto entienda en la estancia de mármoles lo que ella quería y que lo ha hecho a la perfección, tal cual la reina lo quería. Asimismo, uno de los arquitectos más reputados del momento, que se llama Filippo Juvara, crea para la reina una sala de lacas, que desgraciadamente se quemó por completo, la sala de lacas rojas, y se conserva algo de la sala de lacas negras que se ha destruido en parte, pero todavía se puede vislumbrar el esplendor que debió tener en su momento. La concepción del palacio y cómo se adecentó, cómo se organizaron los jardines, constituyeron un edificio completamente revolucionario en su época y, como digo, modelo a seguir para todas las cortes de Europa del momento. En cuanto a la adquisición de obras, no solamente compró obras muy buenas, sino también compró obras de artistas que ella conocía que eran muy difíciles y muy caros de adquirir. Dos colecciones en particular, una de pintura de Carlo Maratta y la colección de esculturas de Cristina de Suecia, constituyeron no solamente un coste económico brutal, entre otras cosas por el traslado de las obras, sino porque para poderlas sacar de sus países donde estaban alojadas, había que conseguir el permiso del Papa. Sabemos que en la época otros muchos soberanos lo habían intentado y tuvieron que desistir ante la negativa del Papa, cosa que Isabel de Farnesio consigue para España. Maratta, por si no tenéis en la memoria quién es el pintor considerado más importante a finales del siglo XVII. Luis XIV, de hecho, le considera el pintor más importante de la corte. Isabel de Farnesio, al aprender a pintar, empieza copiando precisamente las obras de este artista. El caso de la colección de Maratta consta de 123 obras. Isabel de Farnesio era muy lista y cuando muere el dueño de esta colección, inmediatamente ella se pone en contacto con todos los embajadores, saca de la cama a quien haga falta, pero les prohíbe que digan que la persona interesada en comprar esta colección eran ella y el rey Felipe V para que no subiera el precio de las obras. Así que, como vemos, no solamente es una mujer que sabe muy bien lo que hace, sino cómo quiere que se hagan las cosas. Entre las obras adquiridas por la reina hay obras de Poussin y de Murillo, porque los 5 años que la corte se trasladó a Sevilla para ver si el clima sevillano mejoraba la salud del rey, la reina conoció la obra de Murillo, se enamoró de la misma y compró grandes, magníficas obras de Murillo que actualmente se encuentran en el Museo del Prado. Pero no solo eso, ella fue la que consigue que Murillo se haga famoso, porque muchas de sus obras habían salido de España y las que quedaban aquí estaban en instituciones religiosas, la gente no las podía ver, por lo tanto no conocían al pintor. Al comprarlo la reina y hacer pública su colección, que pudiera verlo la gente, pone a Murillo de moda. La reina muere en Aranjuez, un sitio que era muy querido para ella porque el paso del río le recuerda Colorno, el sitio de su infancia, y después es enterrada en la granja de San Ildefonso junto a la tumba de su marido.